Una vez más, les agradecemos su asistencia a esta sesión. El doctor Eduardo Garrido, anestesiólogo del hospital, nos va a hacer el favor de darnos la plática. Agradezco a Eurofarma por la cooperación para esta sesión. Dejo el micrófono al doctor para que se presente. Yo pedí presentarme de manera muy breve. Creo que algunos ya nos conocemos en los pasillos y algunos otros de otros hospitales. Mm, Soy médico anestesiólogo, médico intensivista, ahora próximamente con el diplomado de neurointensiva, ENLS, circulación extracorpórea ya también hice. Entonces he dedicado mi tiempo como un poco más al contenido de educación en terapia intensiva, que es lo que a mí me apasiona. La anestesiología me gusta mucho, pero lo que a mí me apasiona es la terapia intensiva. Gran parte de mi tiempo laboral y las motos bastante. eh, Dentro de lo laboral, gran parte de mi tiempo laboral lo he dedicado a desarrollarme en las unidades de cuidados intensivos. Inicié en una unidad de cuidados intensivos del sector público, ahora ya nada más estoy en una unidad de cuidados intensivos de un hospital privado que se encuentra acá al lado. Son nuestros vecinos. Y pues llevo aquí en el hospital prácticamente 5 años trabajando como anestesiólogo como parte de un servicio de ortopedia. Entonces es como he desarrollado mi práctica médica. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es un poco controvertido, un poco apasionante para algunos de los médicos que nos dedicamos a las unidades de cuidados críticos y a todas las áreas críticas. Y por áreas críticas me refiero a las salas de urgencias, a las salas de quirófano y a las estancias de cuidados intensivos. Es un tema muy apasionante y es un tema un tanto controvertido, sobre todo en el periodo transanestésico. Hay mucha información al respecto que podemos adaptar y evidencia adaptada de las unidades de cuidados intensivos al periodo transanestésico. Pero en sí, ¿qué tenemos alrededor del cuidado transanestésico y cómo lo podemos realizar de manera más adecuada el tratamiento hídrico en nuestros pacientes? Hablando un poco del contexto o de lo que debemos realizar en el periodo transanestésico, debemos de enfrentarnos nosotros como anestesiólogos a diferentes tópicos durante nuestro procedimiento anestésico. Estos tópicos a los que nos enfrentamos como anestesiólogos durante el procedimiento anestésico es mantener a un paciente con la adecuada volemia perioperatoria, porque no solo es en el transoperatorio, también implica mucho de lo que nosotros vayamos a hacer en nuestro periodo transanestésico, cómo se va a comportar en el posanestésico y también ahora, como lo vamos a ver más adelante, en el preanestésico en nuestros pacientes. Un uso adecuado de los fármacos que tenemos para mantener una adecuada hemodinamia en nuestros pacientes, evitar siempre la hipotensión para prevenir el daño orgánico y siempre todo esto conjuntarlo en un paciente que debe de estar sin moverse, sin dolor y con una adecuada hipnosis. Entonces es un poco complejo y esto lo saca un poco de contexto, ¿no?, de las unidades de cuidados intensivos y lo encasilla en un lugar muy específico que es el área de quirófano, que es algo muy importante que debemos de observar. Como les mencionaba anteriormente, el equilibrio para mantener una adecuada volemia en nuestros pacientes es un tanto complejo. ¿Por qué? Porque tenemos aquellos pacientes que se pueden ir hacia la hipovolemia o a la hipervolemia. Las dos son igual de malas. Las complicaciones derivadas de la hipervolemia en nuestros pacientes las podemos ver a largo plazo, las complicaciones posoperatorias y cómo esto puede incrementar la mortalidad de nuestros pacientes y algo que interesa mucho en la actualidad, la estancia hospitalaria y sobre todo los costos de atención de nuestros pacientes. Además que puede desarrollar para los dos lados, ya sea hacia la hipovolemia o hacia la hipervolemia, falla multiorgánica. Es algo muy importante y muy interesante que podemos observar en todos nuestros pacientes que vamos a someter a un procedimiento quirúrgico. Ahora es muy importante pensar qué procedimientos quirúrgicos vamos a realizar. No todos los procedimientos quirúrgicos es tan relevante, la verdad, tener un balance estricto. También si vamos a meter una cirugía de 20 minutos y nosotros le agregamos 3 litros de solución, pues probablemente ahí sí importe, ¿no?
pero vamos a hablar de aquellos pacientes o de aquellas cirugías en las que el balance de líquidos es un poco empírico lo que realizamos y un poco controvertido lo que realizamos porque no tenemos nada muy objetivo como lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les mencionaba anteriormente, aquellos pacientes los podemos llevar, están en un equilibrio muy frágil entre la hipovolemia y la hipervolemia, lo que nos puede condicionar disfunción multiorgánica. Esto es muy interesante y muy importante que lo apreciemos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de realizar nosotros para mantener en el trance anestésico a nuestros pacientes con un adecuado estado hemodinámico? Debemos de jugar con un par de fármacos que son o grupos de fármacos que son las soluciones que nosotros estamos infundiendo y todos los fármacos que tenemos para que nuestro paciente se mantenga en un estado hemodinámico adecuado. No para todos los pacientes les vamos a agregar agente vasopresor, no para todos los pacientes les vamos a agregar agente inotrópico. Entonces debemos de seleccionar muy bien el tipo de paciente que vamos a, en el que le vamos a hacer nuestra intervención terapéutica, que esta intervención terapéutica puede ser la adición de alguno de estos fármacos o uno de estos otros fármacos que son las soluciones parenterales que vamos a utilizar en el periodo perioperatorio de nuestros pacientes. Esto es muy importante que lo observemos nosotros y que lo pensemos de la siguiente forma. Todo lo que estamos utilizando en el periodo transanestésico son fármacos. Las soluciones parenterales son un fármaco más, que tienen dosis, que tienen contraindicaciones y que tienen efectos secundarios. Estos efectos secundarios que podemos observar, vamos a ver que, como les mencionaba anteriormente, pueden incrementar la morbimortalidad de nuestros pacientes. Esto, nada más para entrar y encuadrar dentro del contexto, vemos que después de una cirugía mayor, más del 30% de los pacientes sufren complicaciones posoperatorias. Estas complicaciones posoperatorias pueden ser también ayudadas por nuestro manejo transanestésico. Entonces, es muy importante que nosotros siempre observemos este manejo transanestésico de manera muy cuidadosa. Aumento de la estancia hospitalaria, como les mencionaba, aumento de los costos y muy importante que consideremos que nuestro paciente va a ser sometido a un estrés quirúrgico y esto puede modificar toda la hemodinamia que puede presentar durante el periodo transoperatorio, aumentando a veces en cirugía mayor hasta un 40% de la demanda de oxígeno. Esto es muy importante de considerar. Ahora, ya que encuadramos este contexto en el que nuestro paciente puede ser fácilmente complicable por la adición de algún fármaco que nosotros hagamos de manera incorrecta, que en este caso son las soluciones parenterales, pues vamos a ver qué estamos haciendo nosotros como anestesiólogos. Esta encuesta es muy interesante. Es una encuesta en la cual se le preguntaba a cierto número de anestesiólogos en Italia qué tipo de monitorización hacían en sus pacientes que consideraban de alto riesgo. La mayoría de los anestesiólogos elegía como monitorización hemodinámica avanzada la presión arterial invasiva, que es muy adecuado, ¿no? Pero vamos a ver que no siempre invadir mucho a nuestros pacientes quiere decir que vamos a tener una adecuada interpretación y vamos a tener un adecuado uso de estas herramientas. Muy pocos le colocaban o bueno, también otra herramienta utilizada con mucha frecuencia era el catéter venoso central. Pocos o menos de la mitad utilizaban el gasto cardíaco para monitorizar a sus pacientes, que esto es muy complejo a veces. No tenemos las suficientes herramientas en el quirófano. La mayoría de las herramientas que te dan un valor confiable son herramientas que son invasivas, las que requieren manejo no invasivo son de un adiestramiento avanzado y a veces un poco complejo, como cuáles, como la adición de la ecocardiografía en el transoperatorio. Entonces, con esta encuesta lo que nos revela, y que es muy interesante y que lo podríamos hacer nosotros y replicar aquí en el hospital o replicarlo aquí en México, es ver cómo estamos monitorizando a nuestros pacientes. Ahora, para la optimización hemodinámica, ¿qué hicieron este grupo de anestesiólogos? Este es el porcentaje de respuestas que dieron y las preguntas que se les hacían. Para la optimización hemodinámica, muchos de los anestesiólogos de esta encuesta lo que utilizaban era ver cómo se comportaba la presión arterial nada más. Esto quiere decir que aquellos pacientes que se hipotensaban, pues ya los consideraban hemodinámicamente inestables. Y para rever la respuesta hemodinámica, solo medíamos este, la presión arterial. Esto es algo bastante interesante en esta encuesta. La producción de orina.
que es un subrogado clínico que les enseñamos mucho a los médicos en las unidades de cuidados intensivos, a los médicos en formación, que es un subrogado clínico del gasto cardíaco. La presión venosa central solo la hacían la mitad o la obtenían la mitad de los anestesiólogos en esta encuesta. El gasto cardíaco menos de la mitad, y la saturación, tanto venosa como la saturación mixta, la hacían un porcentaje muy bajo de los anestesiólogos para la optimización hemodinámica. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos se fijaban como objetivo cualquiera de estos parámetros para ver en qué momento sus pacientes tenían una adecuada respuesta a los tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos que pueden adicionar? Como les mencionaba anteriormente, un fármaco adecuado para el contexto clínico de su paciente o la adición de una terapia hídrica. Esto es muy interesante. Ahora, algo muy importante. En esta encuesta también se dieron a la tarea de ver que pacientes podrían ser considerados de alto riesgo. Esto es muy importante porque no vamos a hacer una monitorización hemodinámica invasiva para un paciente que va a ser sometido a una cirugía de 30 minutos, que probablemente es un paciente sano, probablemente es un paciente ASA 1 y que no va a tener mayor complicación. Que en el transanestésico se nos complique o que tengamos alguna eventualidad y que posteriormente tengamos que cambiar nuestro manejo, eso es muy diferente, pero de manera inicial, pues probablemente nosotros no tengamos que hacer una monitorización avanzada. Estas son las características de los pacientes que se pueden considerar que son pacientes de alto riesgo, y por lo tanto nosotros podríamos considerar la monitorización hemodinámica avanzada. No se las repito una por una, pero podemos ver que se encuadra en aquellos pacientes que van a hacer una cirugía mayor, que se encuadra en aquellos pacientes que van a sangrar mucho, que tienen comorbilidades previas. Entonces, esto es lo que nosotros debemos considerar como un paciente de alto riesgo para tomar en cuenta si vamos a hacer una monitorización hemodinámica avanzada o no. Como les mencionaba anteriormente, ¿por qué es importante considerar a estos pacientes? Y por qué es importante que nosotros ofertemos una monitorización diferente y un tratamiento diferente en este grupo de pacientes. Si vemos la minoría de este grupo de pacientes va a ser alrededor del 12%. Esto quiere decir que no vamos a tener siempre este tipo de cirugías, pero hasta un 12% de los pacientes pueden entrar dentro de las características previas para considerar los pacientes de alto riesgo. Pero ¿cuál es la relevancia de estos pacientes? Que ese 12% representa hasta el 80% de las complicaciones posoperatorias que se van a observar en las unidades hospitalarias. Esto es algo muy interesante. Como les mencionaba anteriormente, cirugías abdominales, cirugías intestinales, pacientes con comorbilidades van a ser los pacientes que van a ser de más riesgo para que se puedan complicar en el postoperatorio. Ahora, entrando ya un poco más en el contexto de lo que es la charla, que es el manejo de las soluciones y lo que estamos haciendo nosotros como anestesiólogos en el periodo transoperatorio para el manejo de líquidos. En específico, tenemos dos problemas básicos para la administración de los líquidos parenterales. El primero es la calidad y la cantidad. ¿Qué fármaco le vamos a administrar? ¿Qué líquido le vamos a administrar? Vamos a administrar un coloide, vamos a administrar un cristaloide. ¿Qué tipo de cristaloide? Porque ahora ya nos metieron en más problemas y cada vez sacan más soluciones con más características y que probablemente no impacten en la morbimortalidad de nuestros pacientes, pero cada vez tenemos más opciones para elegir dentro de este grupo de fármacos. ¿Qué cantidad vamos a utilizar en los pacientes? Que es algo muy importante. Y ahorita no nos vamos a meter tanto en el problema de la calidad, vamos a meternos en el problema de la cantidad. Ese es un problema en el cual no quiero entrar en este momento para hablar de la calidad y pelearnos si los cristaloides son mejor que los coloides o los coloides son mejor que los cristaloides y qué tipo de cristaloide vamos a utilizar. En términos generales, hasta el momento no se ha mostrado una diferencia significativa entre la utilización de algún cristaloide contra un coloide. ¿Qué si nos sirven los coloides? Y la verdad yo los utilizo para que no alguna vez me vean utilizando una albúmina en el quirófano y digan, él nos mencionó que eso no servía de nada.
no probablemente encuadrándolo en un contexto clínico adecuado sirvan de algo. En aquellos pacientes que ya llevamos reanimaciones muy generosas, podemos ahorrar un poco de la reanimación utilizando este grupo de fármacos que son los coloides. De hecho, en las guías de sobreviviendo a la sepsis, en la última actualización, sí te dicen que puedes considerar el uso de algún coloide si tú ya hiciste una reanimación hídrica adecuada de tus pacientes. Entonces, lo mismo es para el contexto en el transoperatorio. Si tú ya hiciste una reanimación hídrica adecuada, puedes utilizar este fármaco. ¿Para qué? Para ahorrar un poco de la cantidad que estás utilizando. Ahora vamos a meternos en el problema de la cantidad. Como les mencionaba anteriormente, ¿cuál es el fármaco adecuado para hacer la intervención terapéutica en nuestros pacientes? Pues aquello que no tenga, aquel fármaco que no tenga efectos adversos, aquel que permanezca lo suficiente en el espacio intravascular, que es probablemente un poco de la debilidad que tienen los cristaloides, que transporte oxígeno, que eso todavía no lo tenemos resuelto y que sea de bajo costo y que tenga una composición adecuada. Esta composición adecuada lo podemos observar, por ejemplo, en aquellos cristaloides como lo son las soluciones balanceadas, que pudieran ofertarnos algunos beneficios en algún grupo de pacientes y no es para todos todavía y no se ha difundido de manera generalizada para que lo utilicemos en cualquier grupo de pacientes. La cantidad, como les mencionaba anteriormente. ¿Qué es lo que pasa con la cantidad y por qué hacemos tanto escándalo con la cantidad de líquidos que le vamos a infundir a nuestros pacientes? Y invariablemente podemos observar que todos los estudios realizados desde hace unos 30 años nos dicen que aquellos pacientes que sean sometidos a balances hídricos muy considerablemente positivos pueden incrementar su mortalidad con una sensibilidad y una especificidad bastante confiable. Aquellos pacientes que tengan balances hídricos limitados, puede ser que disminuya o que incremente la sobrevida. Pero si nosotros nos pasamos con la cantidad de líquidos, podemos incrementar la mortalidad de nuestros pacientes. Ahora, y esto me pasa muy frecuente, se te pasa la solución porque estás pensando en otras cosas y se te fue un litro positivo. Eso probablemente no sea considerable para modificar la estancia de tu paciente ni la morbimortalidad. La mayoría de los estudios hablan de que a partir de los 2 litros a 5 litros positivo se incrementa la morbimortalidad de los pacientes estadísticamente significativo. Entonces, fuera de eso, no se deben de preocupar tanto por la cantidad de líquidos que están administrando. ¿Por qué es muy importante mencionar esto de los líquidos en nuestros pacientes? Ante un paciente que está hipotenso, la primera estrategia que utilizamos los médicos de las unidades de cuidado, de cuidados críticos, que como les mencionaba anteriormente, son las salas de urgencias, las áreas de quirófano y las unidades de cuidados intensivos, nuestra primera terapéutica casi siempre es la administración de líquidos. Y esto es correcto, porque hasta el 30% de los pacientes que tú le administres una carga de líquidos va a responder elevando la presión arterial, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros estamos otorgando con esta carga de líquidos? Pues incrementar el retorno venoso a nuestros pacientes, incrementar por ende el gasto cardíaco y finalmente, como respuesta final, y lo que nosotros siempre debemos de buscar como objetivo es incrementar la entrega de oxígeno a los tejidos. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en el transanestésico? Y es algo que en diferentes hospitales lo han visto como un problema, sobre todo en, en las áreas en las áreas de cuidados posanestésicos. Siempre los anestesiólogos de las áreas de cuidados posanestésicos se preocupan un poco y me lo hacen saber porque no realicé mi balance completo. ¿Ustedes saben qué dice la norma oficial mexicana al respecto de la hoja de anestesia con respecto al balance de líquidos? ¿Alguien sabe? La norma oficial mexicana, y eso lo revisé hace ya bastante tiempo por ese problema que tenía siempre, pero solo dice que debes de tener un plan de administración de líquidos y de balance de líquidos. No te dice cómo lo hagas, solo te dice que tienes un plan. Si tu plan fue pasarle nada más 500 mililitros, pues ese fue tu plan, ¿no? Y probablemente lo justifiques de manera adecuada con la evidencia que tengamos en la actualidad y probablemente no. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como anestesiólogos en en el periodo perioperatorio? Estamos haciendo
los balances tradicionales. ¿Cuántos de aquí hacemos balances tradicionales? No, sin pena, todos. Sí, hacemos balances tradicionales y en esos balances tradicionales nos decían que cuantificábamos las pérdidas insensibles y repongamos el ayuno en nuestros pacientes. Casi siempre nosotros hacíamos esto y lo hacíamos de manera habitual. Y yo digo, yo lo aprendí así. Ya después lo desaprendí, pero yo lo aprendí así y era lo que hacíamos de manera correcta. Y si yo no lo hacía así, me sentía un poco nervioso con lo que estaba pasando con mi paciente en el periodo transoperatorio. ¿Y qué es lo que se ha observado? Pues desde 1977 observaron colocando unas cámaras especiales de humedad para ver cuánto se evaporaba en los pacientes o cuánto transpiraban los pacientes por la herida quirúrgica. La realidad es que transpiran muy poco incluso en cirugías abdominales amplias. Entonces, la reposición en este grupo de pacientes no debe de exceder, y en estos estudios se observó que no excedía más de 0,5 a 1 mililitro por kilo por hora. Entonces ya dejamos primero de lado esa reposición hídrica que hacíamos nosotros de manera muy generosa en aquellos pacientes que tenían exposición de vísceras y que nosotros probablemente administrábamos grandes cantidades de líquidos porque se estaba evaporando. Lo que se ha demostrado es que esto no es tan cierto ni tan preciso. La administración de líquidos debe de ser más moderada en este caso. Ahora, otro punto muy interesante, y lo voy a recalcar creo que en más diapositivas, si no al final me regreso un poco y lo volvemos a tratar, es el impacto del ayuno en el volumen intravascular. ¿Qué es lo que se ha observado? Diga. Ahorita nos vamos a regresar con Eras, ¿no? De hecho, algunas de las diapositivas. De hecho, la mayoría de las cosas es muy controvertido, porque en Eras, por ejemplo, te dicen, tú no inicies agente vasopresor hasta que ya tengas una reposición de líquidos adecuada, ¿no? Entonces, es un poco controvertido con con estudios recientes en los que te dicen, bueno, tú inicia vasopresor de manera temprana y eso te va a incrementar la sobrevida de tus pacientes. Ahora salen otros estudios en los cuales observan que el incremento de la mortalidad está muy relacionado con el inicio del vasopresor. Pero hay muchos sesgos en esos estudios. Uno de los principales sesgos es que si tú no estás alcanzando a un paciente, quiere decir que ese paciente está sangrando a lo mejor mucho, está teniendo muchas pérdidas y tú por eso estás iniciando el vasopresor. Entonces tiene que ver con la gravedad de la lesión o la gravedad de la enfermedad o con tu reanimación. Yo creo que es más con la gravedad del paciente. Sí se estandarizan mucho estos estudios y se busca que siempre los pacientes tengan el mismo SOFA y que tengan el mismo estado de gravedad. Sí se busca, pero ¿qué tan cierto y qué tan preciso puede ser esto? Entonces vamos a ver lo que dice el doctor y cómo es contradictorio lo que estamos realizando nosotros, lo que dicen los protocolos, como el protocolo ERAS, que busca de manera multidisciplinaria disminuir la estancia hospitalaria y prevenir la disfunción multiorgánica. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Ahora, este es un estudio muy interesante. Lo revisé hace algunos años ya, yo creo, porque este es un tema como que de manera recurrente del cual me gusta platicar y en las sesiones del colegio, pues es uno de mis tópicos que me gusta mucho platicar. Este es un estudio muy interesante y es ver cómo se comportaba la administración de líquidos para mantener una estabilidad hemodinámica. La estabilidad hemodinámica en este caso la consideraban simplemente con la presión arterial media. La administración de cierta cantidad de líquidos prevenía que nuestros pacientes se hipotensaran con la inducción anestésica o impacta, ya que se tuvieron disminución de la tensión arterial media, la administración de cierta cantidad de líquidos impacta en que la presión arterial media suba, pues contradictorio a lo que nosotros realizábamos durante la residencia, porque en la residencia me enseñaron que siempre que fueras a bloquear, pásale 1 litro por lo menos a a los pacientes para que no se te hipotensen, ¿no? ¿Y qué tan real es esto? Esto lo hicieron en 283 pacientes, hicieron una terapia guiada por objetivos y una terapia tradicional. En la terapia guiada por objetivos lo que hacían es que hacían una elevación pasiva de piernas. Si el paciente era respondedor o no a líquidos, que lo vamos a ver más adelante este concepto, si el paciente era respondedor o no a líquidos, le administraban una carga de líquidos hasta que dejara de ser respondedor a líquidos.
posteriormente le hacían la inducción anestésica, que vieron que aquellos pacientes que le hacían esto con aquellos pacientes que no le hacían esta administración grande o generosa de líquidos, se comportaban casi o prácticamente igual. Esto quiere decir que no siempre esta administración generosa de líquidos que nosotros hacemos para realizar la inducción anestésica, pues vaya a ser beneficiosa para incrementar la tensión arterial media. Entonces, probablemente es otra estrategia que debemos dejar de hacer o en nuestro manejo anestésico. El día de hoy yo vengo a presentarles poco de la evidencia general que hay. Yo no vengo a criticar el manejo anestésico de nadie, ni cómo maneja los líquidos, ni nada de eso. Yo vengo a presentarles un poco de la evidencia que hay. Si a ustedes, durante su práctica anestésica, que yo ya tengo más de 10 años en mi práctica anestésica, eso me ha funcionado, pues probablemente yo lo siga haciendo así. Y probablemente nunca le pase nada a mis pacientes. Y por ello, yo no vengo a decirles hoy cómo manejen a sus pacientes. Lo que sí les vengo a decir es lo que hay en la evidencia actual para considerarlo y modificar algunas cosas en nuestra práctica anestésica. Entonces, esta administración de líquidos generosa previo a la inducción probablemente no sea de mucho beneficio y sí pueda abonar a ese incremento en el balance hídrico positivo que podemos tener en nuestros pacientes. Entonces, recapitulando un poco. No sirve reponer el ayuno, probablemente. ¿Por qué? Porque lo que se ha observado es que el grupo de pacientes que se les dejaba en ayuno por más de 10 horas no impactaba de manera considerable en su volemia. Entonces nosotros debemos de dejar de reponer ayuno y como lo vamos a ver más adelante, vamos a ver qué es lo que se debe de hacer en la actualidad, sobre todo con protocolos como el protocolo ERAS, que ya prácticamente dejan de lado ese ayuno que consideramos nosotros por lo menos de 8 horas. Entonces ya se queda de lado esto. Entonces, recapitulando un poco, debemos de dejar de utilizar la reposición del ayuno. Debemos de dejar de usar la reposición generosa en incisiones, aunque sean abdominales amplias o con mucha exposición, y debemos de dejar de hacer estas prácticas en las cuales nosotros, previo a la inducción anestésica o previo a nuestro bloqueo, o nuestra técnica anestésica que vamos a realizar en nuestro paciente que pueda condicionar vasodilatación, nosotros administrábamos líquidos. ¿Qué es lo que debemos de hacer probablemente? Si mi paciente se va a hipotensar porque le voy a poner una anestesia regional en un bloqueo subaracnoideo, bloqueo epidural, pues probablemente nosotros podamos usar un poco de vasopresor. Y eso no le va a pasar nada a nuestros pacientes, en lugar de esa carga generosa de líquidos que sí puede abonar para que posteriormente tengan alguna complicación. Ahora, es muy importante recordar esto, que no siempre todos aquellos pacientes que van a ser respondedores a líquidos, como lo vamos a ver en el concepto más adelante, van a necesitar una carga de líquidos. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros estamos haciendo una monitorización hemodinámica y estamos midiendo cierto tipo de variables que nos van a predecir el comportamiento de nuestros pacientes con la administración de líquidos y nos sale que es positivo para la administración de líquidos, siempre lo debemos de encuadrar dentro de un contexto. ¿A qué me refiero con esto? Si mi paciente no tiene ningún problema, es un paciente sano y nosotros estamos viendo que es respondedor a líquidos, si no está dentro del contexto adecuado, nosotros no debemos administrar líquidos. Si nosotros nos hiciéramos ahorita una prueba todos para ver quiénes son respondedores o no a líquidos, un alto porcentaje va a ser el respondedor a líquidos. Bueno, ahorita ya no, pero probablemente hace rato antes de iniciar la charla, sí muchos fuéramos respondedores a líquidos. Y eso quiere decir que nos deben de administrar una carga de 1000 mililitros, de 500 mililitros, para que nosotros ya no seamos respondedores a líquidos. Pues no. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de un contexto adecuado. Ahora, si nosotros estuviéramos dentro de un contexto adecuado, ¿cuál? Que tengo una herida, estoy sangrando y aparte soy respondedor a líquidos, bueno, ese es otro contexto y en ese caso, pues probablemente sí podamos administrar esa carga de líquidos. Entonces, en ausencia de signos clínicos de hipoperfusión orgánica, no debemos de administrar estas cargas generosas de líquidos a aquellos pacientes que sean respondedores. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones generales para la administración de la fluidoterapia en los pacientes sometidos a cirugía mayor? Esta con la intención de ahorrar la cantidad de líquidos que nosotros le vamos a administrar.
debemos de minimizar los tiempos de ayuno. Desde hace como, ¿qué les parece las directrices de la ASA para el ayuno preoperatorio? Ya tienen como la última actualización, como 10 años, más o menos. La última actualización, 2023 la última actualización. Bueno, yo me quedé en la de hace 10 años y desde hace 10 años ya te decían que no les tenías que dar tanto ayuno a los pacientes. Entonces ahora, si tienes una cirugía electiva, pues tu paciente puede estar tomando líquidos hasta 2 horas antes. Sí. ¿1545? Nada más plantear que lo que debemos de hacer del conocimiento médico actual es que tomen líquidos a 2 horas si no tienen problemas de vaciamiento gástrico, obviamente, ¿no? Pero que legalmente, si alguno tiene la mala suerte de que le dice tome líquidos hasta 2 horas antes, llega y el paciente broncoaspira, desde el punto de vista legal, los abogados van a decir, mire, la norma oficial mexicana dice esto. Eso es muy interesante lo que está mencionando y lo vamos a justificar un poco con un estudio que les voy a presentar unas 3 diapositivas más adelante. Pero ahora hay que tener mucho cuidado sobre todo con esto y esto que está mencionando el doctor Portela es bastante interesante. Hay un grupo de fármacos que se están utilizando en la actualidad, que ya todos lo deben de saber, que sirven para disminuir el peso corporal, para perder peso. Este grupo de fármacos que se están utilizando con estos fines, que son excelentes fármacos, retardan el vaciamiento gástrico. Entonces ahora lo que se está observando son pacientes que llegan con 8 horas de ayuno y que de todos modos tienen estómago lleno. Entonces es muy importante que en sus pacientes siempre verifiquen qué grupo de fármacos están utilizando y poner mucha atención en estos que se están utilizando actualmente para el manejo de la diabetes. ¿Sí? Entonces, como lo mencionaba el doctor Portela, es justificado hacerlo. Lo vamos a ver en un estudio que les voy a presentar más adelante, en el cual dejaban a los pacientes con ayuno y pues no se observaba que tuvieran mayor problema comparado con aquellos que no hacían este ayuno completo de 8 horas. Hacer elevación pasiva de piernas, como les mencionaba anteriormente, verificar si su paciente requiere la administración de líquidos adecuada, hacer un régimen de administración de líquidos en el cual no sea tan generoso, que se me hace un poco estandarizado y se me hace un poco fuera de lugar, a lo mejor proponerlo tan cuadrado. Siempre es muy importante que ustedes observen cómo se está comportando durante el transanestésico de su paciente y pues con esto modificar su terapéutica en la administración de líquidos. Em, Esto, que hasta lo dejé subrayado, verificar que su paciente tenga una volemia adecuada antes de empezar la administración de algún agente vasopresor. Les digo, esto es un poco controvertido y hay estudios que te dicen si tú inicias vasopresores de manera temprana, sobre todo en aquellos pacientes con choque hemorrágico, probablemente incrementes la mortalidad. Estudios recientes publicados en JAMA te dicen, ¿sabes qué? La mortalidad no se incrementa en las primeras 24 horas, pero sí probablemente durante su estancia hospitalaria. Entonces es muy controvertido. ¿Qué debemos de hacer? Pues siempre adaptarlo al contexto de nuestro paciente. ¿Quién dejaría que un paciente con tensión arterial media de 30, de 20, nada más porque todavía no lo alcancé con mis líquidos? Pues no, le inicias el agente vasopresor mientras estás administrando líquidos. Entonces, esta evidencia a veces es un poco cuadrada. Estrategia hemodinámica dirigida por objetivos, que esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Cómo se hace una estrategia dirigida por objetivos y cuáles son los objetivos más factibles para realizar en el periodo transanestésico. Porque a veces es muy fácil para los intensivistas decir, ¿por qué no le hiciste una elevación pasiva de piernas? ¿Por qué no le mediste el gasto cardíaco? O sea, es muy fácil para ellos hablar porque no entienden siempre el entorno del quirófano. Y el entorno del quirófano es totalmente distinto y es muy complejo. Mm,
No sabemos todavía en la actualidad qué usar, si cristaloides o coloides, y algo que se me hizo muy interesante y que sí lo debemos de hacer ya de manera recurrente, y esto es dentro del protocolo ERAS, que iniciemos la administración de líquidos enterales de manera temprana. Esto quiere decir que en pacientes que ya su cirugía salió sin problema, nosotros podemos iniciar la administración de líquidos de manera temprana. No deben de quedarse en ayuno los pacientes. Esto es un poco complejo para nosotros como anestesiólogos, pero entra dentro de la estancia hospitalaria para abonar al balance de líquidos. Entonces, sí, nosotros le podemos bajar a las soluciones, sí, nosotros le podemos quitar las soluciones de manera temprana, es lo que debemos de realizar y que promover que nuestro paciente tenga ingesta siempre temprana de líquidos. Ahora, este metaanálisis es muy, muy interesante y es lo que les decía. ¿Cómo se comportan los pacientes que nosotros les iniciamos terapia de agente vasopresor de manera temprana en choque hemorrágico? Como lo vemos en este metaanálisis, lo que nos están diciendo es que probablemente la mortalidad se comporta en las primeras 24 horas de manera muy inconclusa. Probablemente no se incremente la mortalidad, probablemente no disminuya, pero sí es lo que pasa, que durante su estancia hospitalaria del paciente, probablemente sí haya una relación con el incremento de la mortalidad en aquellos pacientes que se les inició de manera temprana el agente vasopresor. Entonces, recapitulando un poco, ¿qué debemos de hacer? Cada paciente es diferente y cada contexto clínico es diferente. Debemos de individualizarlo y como les mencionaba anteriormente, no porque hoy les venga a decir que no se utilicen agentes vasopresores de manera temprana, sobre todo para aquellos médicos que se encuentran en formación, van a salir a decir, no, yo no le inicio el agente vasopresor hasta que no le ponga 3 litros de solución. Pues no, lo iniciamos de manera conjunta. ¿Y hay evidencia para utilizarlo? Sí, hay evidencia para utilizarlo de manera temprana. ¿Y hay evidencia que te dice que le vas a incrementar su mortalidad? También la hay, desafortunadamente. Entonces, no tenemos como parámetros estándares para todos los pacientes. ¿Qué es lo que sí podemos realizar? Monitorización hemodinámica y adaptar lo que nosotros estamos realizando en esta terapéutica para cada grupo de pacientes. ¿Qué monitorización hemodinámica tenemos en la actualidad? Tenemos desde parámetros clínicos, tenemos parámetros avanzados, tenemos parámetros de hemodinamia que nosotros invasivos, parámetros no invasivos, tenemos un sinfín de hemodinamia. Siempre hay que buscar las ventajas y desventajas de cada uno de los aparatos que estemos utilizando. No todos son universales para todos los pacientes. No todos los pacientes necesitan Swan-Gas, no todos los pacientes necesitan línea arterial, no todos los pacientes necesitan no ecocardiografía. No es así, pero sí debemos de conocer las ventajas y desventajas de cada uno de ellos y ver cuáles son la utilidad en el grupo de pacientes que nosotros estamos tratando. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, la PVC, la PVC hace algunos años pues dejaron de utilizarla. ¿Por qué? Porque la PVC decían que no servía para nada. Encuadrándola dentro de un contexto adecuado, la PVC y la presión de oclusión de la arteria pulmonar son excelentes parámetros para predecir si nuestro paciente se va a beneficiar o no de la administración de líquidos. No hay que dejarlos nunca de lado, sí hay que conocer cuáles son las ventajas y desventajas y en qué grupo de pacientes se van a utilizar. Por eso debemos de conocer las diferentes herramientas diagnósticas que nosotros tenemos. Nosotros realizamos en la unidad de cuidados intensivos monitoreo avanzado, realizamos ecocardiografía, realizamos monitoreo invasivo, mínimamente invasivo y no invasivo. Pero tenemos un paciente que se encuentra acostadito, tenemos un paciente al que podemos acceder fácilmente, tenemos un paciente en el cual no se encuentran los campos quirúrgicos, que le podemos hacer diferentes maniobras y eso es muy fácil o es muy sencillo o lo facilita mucho nuestra práctica y nuestra toma de decisiones. En el quirófano es otro contexto totalmente diferente. Hace unos 10 años que empecé a hablar un poco de ecocardiografía, yo les decía, todos hagan ecocardiografía y en el quirófano sí se puede realizar. Y mientras lo estén operando, tú le puedes ver las yugulares y le puedes hacer un eco estirando la mano. La realidad es que no es cierto. Esto es un poco alejado de la realidad. Hay algunos parámetros que se van a poder obtener, otros que no vamos a poder obtener, que no vamos a poder realizar por ecocardiografía. Entonces, ese paciente probablemente le toque otro tipo de monitoreo. No hay monitoreo universal. Sí debemos de conocer las diferentes herramientas que tenemos y saber utilizarlas.
Como les mencionaba anteriormente, tenemos no invasivo, mínimamente invasivo o invasivo, y dependiendo del tipo de paciente que nosotros estemos abordando, tenemos diferentes herramientas que podemos utilizar de las diferentes casas comerciales. Ahora, una herramienta diagnóstica que nosotros tenemos para ver el estado hemodinámico de nuestro paciente, que está a la mano de todos, que todo lo podemos realizar, son las evaluaciones clínicas. Dentro de las evaluaciones clínicas que nosotros sí tenemos en el quirófano, que la podemos realizar de manera confiable, que sí tiene una buena correlación con el gasto cardíaco de nuestro paciente y cómo se está comportando con nuestras diferentes intervenciones terapéuticas. Una de ellas es el llenado capilar. Otra de ellas es la temperatura de nuestros pacientes, otra es la producción de orina. Y todos estos parámetros que son clínicos se tienen una adecuada correlación con el gasto cardíaco, y cómo la interpretación adecuada y la intervención terapéutica adecuada va a incrementar la sobrevida de nuestros pacientes. Es muy interesante cuando nosotros observamos los diferentes estudios que podemos ver que sí tiene un impacto real en la evolución de nuestros pacientes. Este es un score de moteado. Como les mencionaba anteriormente, tenemos el llenado capilar, tenemos el score de moteado, tiene una adecuada correlación con cómo se está comportando el gasto cardíaco de nuestros pacientes. Si nosotros tenemos un paciente con estas características, muy probablemente tenga el gasto cardíaco muy caído y nosotros tengamos que hacer una intervención terapéutica adecuada. Intervenciones terapéuticas tenemos muchas para incrementar el gasto cardíaco, no solo es el incremento de la precarga. Entonces, cuando nosotros debemos de hacer un adecuado análisis de lo que estamos obteniendo de las diferentes variables en nuestros pacientes. Durante el periodo transanestésico tenemos que enfrentarnos a diferentes circunstancias en las que tenemos incremento del consumo de oxígeno o disminución o incremento en las cantidades de oxígeno, ya sea venoso o arterial, en los cuales nosotros podemos interpretar de manera adecuada, muy fácil, muy rápido, con una simple gasometría venosa para hacer una intervención terapéutica adecuada. Durante el periodo transanestésico, al igual que en los pacientes críticamente enfermos, tenemos múltiples sesgos que nos pueden incrementar o disminuir el consumo metabólico de oxígeno, y con esto los valores que estamos obteniendo. Otro análisis que podemos realizar nosotros de manera muy sencilla, y esto ya es un poco más avanzado, es en aquellos pacientes que tenemos línea arterial y que aparte nosotros tenemos este catéter venoso central. Nosotros podemos realizar un análisis muy fácil, muy sencillo con este algoritmo, para saber el origen del estado de choque de nuestros pacientes y con ello tener una intervención terapéutica adecuada. Ya no los voy a dormir mucho, ya me faltan poquitas diapositivas, ya nos faltan como unas 80 y ya terminamos. Sí, ya estamos terminando. Como les decía anteriormente, la administración de líquidos de manera temprana no se ha observado que incremente las complicaciones en los pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos pacientes que se les dio dieta enteral de manera temprana o líquidos enterales de manera temprana, no incrementó la náusea, no incrementó el vómito y no incrementó el riesgo de aspiración. Entonces, siempre que nosotros ya tengamos un integridad del tracto gastrointestinal, nosotros podemos utilizar o podemos iniciar la dieta enteral de manera confiable, sin ningún problema. Ahora, como lo mencionaba el doctor Portela anteriormente, los protocolos que tenemos para nosotros disminuir la morbimortalidad de los pacientes en el periodo perioperatorio. Uno de los protocolos que tenemos es el protocolo ERAS, en los cuales en el específico, en las recomendaciones para la administración de líquidos, son las que les mencionaba anteriormente. Esta me gustó, esta diapositiva, porque te engloba a aquellos pacientes que tú les puedes hacer una administración de líquidos solo como se las mencionaba anteriormente, que a todos les des 1 a 2 mililitros por kilo para la reposición para la reposición en la exposición quirúrgica, que les des de 10 a 12 mililitros si tienes una cirugía muy prolongada, y como que te encuadra los diferentes formas de administración de líquidos que tienes para tus pacientes, o te recomienda que si tienes un paciente de alto riesgo perioperatorio, pues tú hagas una monitorización avanzada y una terapia guiada por objetivos. Entonces, esto es lo que resume prácticamente el protocolo ERAS y cómo lo debemos realizar en
cuanto a la administración de líquidos, como les mencionaba anteriormente y como ya lo revisamos a lo largo de la charla, pues promover que nuestros pacientes no tengan un ayuno prolongado, promover una adecuada administración de líquidos en el transoperatorio y promover la administración de líquidos de manera temprana por vía enteral siempre que se pueda en todos los pacientes. Ahora, los puntos finales, y esto es algo ya nada más para rematar la charla y para que quede muy claro algunas cosas. Em, el punto de la administración de líquidos en la práctica anestésica, yo le daría una relevancia del 30 al 40% de todo lo que es relevante en nuestro manejo anestésico. La administración de líquidos es muy importante. Por ello debemos de poner atención en lo que hemos estado observando durante la charla. Desafortunadamente, y como se los mencioné, yo creo que a lo largo de la charla tenemos evidencia muy controvertida. No hay en la actualidad un protocolo que nos diga cómo debemos de administrar los líquidos para prevenir de manera confiable y generalizada la administración excesiva o la infraadministración de líquidos. ¿Esto qué quiere decir? Todavía no tenemos en la actualidad como un protocolo o un balance de líquidos ya bien establecido que nos diga cómo administrarle los líquidos a los pacientes y que a todos los pacientes les va a ir bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en las unidades de cuidados intensivos y lo podemos aplicar también para las áreas de quirófano? Pues hacer estas terapias guiadas por objetivos. ¿Y esas terapias guiadas por objetivos a qué se refieren? A que tú tomes diferentes parámetros de todo tu análisis del monitoreo hemodinámico que estés realizando y con esto dirijas tus terapéuticas en la administración de líquidos. Se está publicando y ya es como lo más reciente, nuevas estrategias para la administración de líquidos, que son las que les he estado mencionando a lo largo de la charla. Es lo que tenemos, no es lo mejor, pero es lo que hay hasta el momento. Eso es lo que tenemos en la evidencia. Y recordar siempre que no todos los pacientes que se hipotensian en el periodo perioperatorio van a requerir la administración de líquidos. Siempre es muy importante considerar la administración de los agentes vasopresores, del agente inotrópico, para incrementar el gasto cardíaco de nuestros pacientes y con esto incrementar la entrega de oxígeno. Consideremos que nuestro punto final en nuestra reanimación hemodinámica es que tengamos un adecuado gasto cardíaco y por ende la adecuada entrega de oxígeno a los diferentes tejidos. Y si no tienen alguna duda, pues eso sería todo de mi parte. Espero haberles generado mucha incertidumbre con respecto a la administración de líquidos, porque este es el propósito de estas charlas, y que con ello se den a la tarea de buscar evidencia actual y con ello mejorar la práctica anestésica para que nuestros pacientes cada día tengan un mejor pronóstico. Muchas gracias.